Episodio 1 del cuerpo que no pudre. ¿Qué sucede cuando un muerto no acepta morir? Silencio. Un pueblo olvidado por el tiempo. Y tal vez, por Dios. San Agonio. Un nombre que ya suena a sentencia. ¡Ey! Entre montañas que no rezan, un sacerdote fue enterrado. Con oraciones. Con incienso. Con miedo. Padre Elías. El último que hablaba de fe. Como si pudiera quemar. Desapareció hace 33 años. Y sin embargo, no se pudrió. Su carne está intacta. Su rostro, sereno. Sus labios, manchados de sangre seca. 3 días después de abrir su tumba, alguien escuchó su voz. No fue un eco. No fue un sueño. Fue un susurro que decía: aún no he terminado. ¿Por qué vuelve un muerto, si ya fue bendecido? ¿Por qué una tumba grita, si fue sellada con sal y salmos? Algunos dicen que es un milagro. Otros, no se atreven a decir nada. Una niña que nunca habló, ahora recita versículos en arameo. Una anciana se arrancó los ojos, después de ver su reflejo. La cruz en el altar, gira por sí sola. Y el agua bendita, huele a carne. ¿Qué está ocurriendo en San Agonio? ¿Es esto fe? ¿O herejía disfrazada de devoción? El Vaticano guarda silencio. Pero alguien ha sido enviada. Una monja. Una voz rota por el exorcismo. Un alma que no cree, pero aún tiembla cuando oye el nombre de Dios. Hermana Inés. Ella no busca respuestas. Busca algo más profundo. La verdad, esa que fue borrada de las escrituras. Esa que arde cuando se pronuncia. Y ahora que Elías ha regresado, hay una nueva escritura. Uno que no salva. Uno que condena. Uno que comienza con una advertencia. El verbo ha despertado. Y esta vez, viene a devorar. Episodio 2. La niña que no parpadea. No pestañea. No respira como los demás. No juega. Solo escucha. Se llama Lucía. Tiene 7 años. Y desde que desenterraron al padre Elías, ella ya no duerme. Nadie le enseñó arameo. Pero en medio de la noche, se sienta en el suelo, y repite versículos que ni los teólogos reconocen. Et filius in carne nasceretur. Sed no sería cordero. Los médicos dicen que está en trance. Los curas dicen que está poseída. Pero hay algo que ninguno se atreve a decir. Lucía, profetiza. Y lo que dice, sucede. El lunes, dijo, el río se teñirá de muerte. Y el agua, amaneció roja. El martes, susurró, un cuervo negro anunciará la caída del cielo. Horas después, el campanario se desplomó. Sin viento. ¿Quién le habla a esta niña? ¿Por qué los perros no se le acercan? ¿Por qué su madre no se atreve a tocarla desde hace días? Lucía ha dejado de ser hija. Ahora es, algo más. Un canal. Un recipiente. ¿Una trompeta del apocalipsis? Cuando hermana Inés fue a verla, Lucía solo le dijo una frase. Tú también oíste su nombre en el fuego, ¿verdad? Inés no respondió. Solo lloró. Porque sí. Porque ella también lo escuchó. Una vez, durante un exorcismo fallido. Y aquel nombre no estaba en la Biblia. Los evangelios malditos no están escritos en papel. Están tatuados en los cuerpos de los inocentes. Sellados con sangre. Y pronunciados por bocas que nunca aprendieron a hablar. Lucía, no pestañea. Porque ya no necesita ver este mundo. Solo escucha. Al que viene. Episodio 3. El segundo bautismo. Creían que era un milagro. Un acto de fe. Una bendición caída del cielo. Pero el cielo, hace tiempo que dejó de mirar. Fue Lucía quien lo anunció. El agua se abrirá. Y los que entren, ya no serán los mismos. El pueblo obedeció. El viejo pozo de San Agonio, cerrado por décadas, maldito por rumores, fue reabierto. El agua burbujeaba, aunque no había viento. Y su color, no era claro, era denso, casi viscoso, como si tuviera memoria. Los fieles se reunieron al amanecer, con túnicas blancas, con cánticos en lenguas desconocidas, y un solo deseo, ser purificados. Uno por uno, entraron al pozo. Uno por uno, emergieron en silencio. No lloraban, no hablaban, pero todos llevaban en los ojos una especie de paz. Rod, la hermana Inés observaba, rezaba en su mente. Sentía un escalofrío, como si cada inmersión en el pozo borrara una parte del alma de aquellos cuerpos. Esto no es bautismo, murmuró. Esto es inversión. Esa noche, 3 de los bautizados se desnudaron, se arrodillaron frente al altar, y comenzaron a escribir con su propia sangre. Un símbolo circular que no pertenece a ninguna fe conocida. Y todos, al unísono, repitieron. En el principio fue el silencio. Y el silencio era Dios. ¿Qué se activó en ese pozo? ¿A qué espíritu se le ofreció el agua? Es posible
que una nueva religión esté naciendo, alimentada no por esperanza, sino por algo más antiguo que el bien y el mal. San Agonio ya no reza. San Agonio se transforma, y hermana Inés empieza a entender. No vino a detener una herejía, vino a presenciar un renacimiento. El segundo bautismo no salva, reescribe. Episodio 4. Inés y el manuscrito sin tinta. Dios escribe con luz, pero el enemigo escribe con silencio. La hermana Inés ya no duerme. Los cantos de los bautizados no paran. Sus voces no vienen de sus gargantas, vienen de abajo, de muy abajo. La iglesia huele a hierro. Los crucifijos tiemblan. Y cada noche, una vela se apaga sin viento. Algo se oculta en los muros. Algo que respira. Fue entonces cuando lo encontró. Una pequeña puerta detrás del altar, sellada con cera negra, marcada con una cruz invertida desde dentro. Inés entró sola, sin luz, sin salmos. Y ahí, en una mesa cubierta de polvo, la esperaba un manuscrito. Sin letras, sin título, sin firma, solo hojas, en blanco. Pero al tocarlo, algo le ardió en las yemas de los dedos. Un ardor que no dolía, un ardor que llamaba. Sangró, una gota cayó, y el milagro blasfemo ocurrió. Las palabras comenzaron a revelarse, lentas, torcidas, como si alguien las escribiera desde el otro lado. Yo soy el verbo que fue negado. Yo soy la voz entre los versículos. No fui expulsado del cielo, fui encerrado por misericordia. Cada línea, una profecía. Cada frase, un veneno dulce. Inés no quería seguir leyendo, pero sus manos no obedecían. Página tras página, la historia de un Dios olvidado se revelaba. Un Dios sin nombre, sin altar, pero con hambre. Y cuando el último inocente sea marcado, el evangelio maldito será proclamado desde carne viva. Inés cayó de rodillas, temblando, llorando, orando, a un Dios que no respondió. Porque quizás, ese Dios ya no escucha, o quizás, nunca fue el único. San Agonio guarda secretos, pero el manuscrito ya no calla. Y ahora, la sangre de Inés es la tinta de una nueva escritura. Episodio 5. El espejo del infierno. Un espejo no debería tener memoria, pero este la tiene. Nadie recuerda cuándo fue colgado. Ningún cura lo pidió, ningún obispo lo bendijo. Y sin embargo, aparece cada mañana, en el altar, brillante, frío, vigilante. El padre Aníbal fue el primero en mirarlo. Solo un segundo, solo una mirada, y gritó. Gritó como si el alma se le desgarrara desde los párpados. Nadie vio lo que él vio, pero al día siguiente, renunció al sacerdocio. Y esa misma noche, se clavó los dedos en los ojos, para no ver nunca más. Hermana Inés se acercó, no por valentía, sino por necesidad. El manuscrito había cambiado de tono. Ahora hablaba de el reflejo del juicio, de un espejo que mostraba la imagen antes del pecado. Y después, Inés se miró, y no vio su rostro. Vio a una niña, con hábito, con los ojos llenos de esperanza. Luego, la imagen cambió. Vio sangre en sus manos. Pero no era suya. Era de una madre, de un niño, de un juramento quebrado bajo la sotana. Todos tenemos fe, susurró el espejo, pero no todos la merecemos. Los fieles comenzaron a venir por sí solos, a mirarse, a llorar, a romperse. Algunos se flagelaban, otros se reían, con la risa vacía de los condenados. El espejo no miente, el espejo no juzga, solo muestra. Y lo que muestra, no se puede olvidar. Desde entonces, nadie osa cubrirlo, porque al intentar taparlo, la tela arde, como si algo dentro quisiera salir. ¿Y si el infierno no estuviera debajo? ¿Y si estuviera detrás del cristal? San Agonio ya no reza. Ahora, se enfrenta. Y el reflejo no perdona. Episodio 6. La señal de Judas. La fe duele. Pero esta vez, dolía en el cuerpo. Inés despertó gritando. Sus pies sangraban. 2 marcas. Redondas. Profundas. Silenciosas. Como clavos invisibles. Que no rompían el hueso. Sino la obediencia. No había crucifijo en su habitación. Solo el manuscrito. Y una frase nueva. Escrita con la sangre de su dedo índice. Bendita no es la que cree, sino la que traiciona por amor. Esa mañana, todo cambió. Las campanas no sonaron. Los fieles no oraron. Y el espejo reflejaba a todos, con una sombra al lado. Una figura, siempre la misma, con túnica blanca, y la cara cubierta de ceniza. El padre Aníbal, antes de arrancarse los ojos, había escrito un nombre en la pared con su propia sangre. Judas, no como maldición,
sino como promesa. Hermana Inés comenzó a cojear. Cada paso ardía. Pero con cada dolor, también sentía algo más. Una voz interior, antigua, seductora. Tú no estás aquí para salvarlos. Le decía, estás aquí para elegir. Y entonces comprendió. Las señales en sus pies no eran castigo. Eran llamado. Una marca, como la que recibió Judas, cuando besó la mejilla del Cordero. No fue traidor. Fue necesario. No fue cobarde. Fue elegido. La señal está en ella. La cruz ya no es símbolo. Es herida. Y donde hay herida, hay apertura. ¿Y si la traición fuera el verdadero acto de fe? ¿Y si Judas no cayó, sino que descendió para abrir la puerta? Inés no lo sabe. Pero algo dentro de ella ya eligió. Y cada gota de sangre que deja al caminar es una firma, una aceptación, un pacto sin altar. La señal de Judas ya arde en sus pies. Y San Agonio comienza a arder con ella. Episodio 7. Los ángeles sin cara. Al principio, eran solo dibujos. Inocentes, torpes, infantiles, pero ninguno tenía rostro. Los niños de San Agonio dejaron de jugar, de reír, de hablar. Solo dibujaban páginas enteras, paredes, pisos, incluso sus propias pieles. Todos los ángeles que pintaban tenían alas, túnicas, luz alrededor, pero nunca un rostro. Hermana Inés fue la primera en notarlo. Un niño la miró con ojos vacíos y le ofreció un papel arrugado. Un ángel, sin cara, con una inscripción debajo. Él nos mira desde dentro. Esa misma noche, desapareció el padre Esteban, y en el altar, alguien había dibujado el mismo ángel, con ceniza y saliva, sin rostro, pero con lágrimas de sangre. Uno por uno, los adultos comenzaron a desaparecer, sin rastro, sin lucha, sin ruido, y por cada desaparición, un nuevo dibujo aparecía, siempre igual, siempre mudo, siempre mirando, desde el silencio. ¿Quién les enseñó a dibujar así? No fue en la escuela, no fue en casa. Los niños decían lo mismo. Cuando se les preguntaba, nos lo mostró el que no tiene nombre. Hermana Inés buscó entre los manuscritos. Y allí estaba. Una frase perdida entre maldiciones y visiones. Cuando los rostros caigan, veréis a los verdaderos enviados. No todas las presencias vienen con trompetas. Algunas vienen con lápices, con manos pequeñas, con ojos que ya vieron el fin del mundo. Inés comenzó a dibujar también. No por deseo, sino porque sus dedos se movían solos. Y lo que emergió en el papel no era un ángel, era ella misma. Sin cara, sin voz, solo alas. Y una marca en los pies. Los ángeles han llegado, pero no como salvación, sino como espejo. Y en ese espejo, nadie quiere mirarse. San Agonio guarda silencio. Porque ahora, los niños dibujan la verdad que los adultos ya no pueden soportar. Episodio 8. El domingo de la inversión. Era domingo. Pero el sol no salió. Solo una bruma espesa. Como incienso podrido. Como aliento de algo que espera. La iglesia estaba llena. No por fe, sino por miedo. Y aún así, nadie faltó. Las bancas crujían como madera vieja. Los crucifijos sudaban. Y la pila bautismal tenía gusanos. Pero nadie se movía. El nuevo sacerdote, un hombre que nadie recuerda haber visto entrar, alzó los brazos. Vestía de blanco. Pero su túnica tenía costuras por dentro. Como si alguien la hubiera invertido. Entonces habló. Hoy celebramos la misa de la vuelta. Hoy, lo que estaba arriba, desciende. Hoy, el Cordero muerde al pastor. Todos repitieron. Con voces huecas. Con ojos cerrados. Con bocas, temblando. El Cordero muerde al pastor. La cruz comenzó a girar. Sola, lenta, inexorable, hasta quedar al revés. Y cuando el altar fue descubierto, debajo no había reliquias, sino uñas humanas, dientes, y una lengua aún húmeda. Los cánticos continuaron. Nadie huyó, nadie gritó. Al contrario, se arrodillaron y besaron el suelo. Ese suelo que ahora latía. Hermana Inés observaba desde el fondo. Su cuerpo no obedecía. Su fe se deshacía como pan mojado. Y en medio de esa ceremonia imposible, una niña se le acercó y le susurró. Ya casi termina. Hermana, después de la inversión, viene la verdad. El incienso cambió de aroma. Ahora olía a piel quemada, a miedo aceptado, a cielo caído. Cuando terminó la misa, nadie salió. Se quedaron sentados, esperando la siguiente, como si el alma ya no les perteneciera. Y desde ese día, cada domingo,
San Agonio invierte su oración. Ya no dicen amén. Dicen, nema, y ese eco sube, cruza, y baja otra vez, como si alguien, allá arriba, también estuviera repitiéndolo. Episodio 9. El sacrificio aceptable. Todo pueblo espera su milagro. Y San Agonio, finalmente lo tuvo. Se llama Miguel. Lleva 13 años en una silla de ruedas. Parálisis desde el nacimiento. Nunca caminó. Nunca corrió. Hasta ese domingo. Nadie lo tocó. Nadie lo empujó. Solo se levantó. Despacio. Temblando. Como si los huesos recordaran lo que el alma había olvidado. La gente aplaudió. Lloró. Rezó. Pero Inés no. Ella vio algo que nadie más notó. Los ojos de Miguel. No brillaban. No por emoción. No por incredulidad. Sino porque estaban vacíos. Al día siguiente, Miguel comenzó a caminar por el pueblo. Descalzo. Sin dirección. Sin palabra. No dormía. No comía. No respondía. Solo andaba. Como guiado por una cuerda invisible. La madre de Miguel intentó detenerlo. Le suplicó. Le abrazó. Y entonces él habló. Solo una vez. La carne ya no me pertenece. Pero los ojos aún son míos. Aquella noche, Miguel se arrancó los ojos con sus propias manos. Sin gritar. Sin temblar. Como quien cumple una promesa. Y con la sangre de su rostro. Escribió en la puerta de la iglesia. La luz fue prestada. Ya es hora de devolverla. Inés encontró su cuerpo al amanecer. Aún tibio. Aún arrodillado. Como un sacrificio. Aceptado. El manuscrito esa noche cambió. Una nueva frase ardía en sus páginas. No todo lo que sana, salva. Y no todo lo que ves, merece ser visto. San Agonio ya no suplica milagros. Ahora entiende su precio. Y cada oración lleva un eco de miedo. Porque lo sagrado ha dejado de ser regalo. Ahora, cobra. Episodio 10. El santo que odiaba a Dios. Padre Elías. El mártir. El incorrupto. El hombre que murió con el rosario en las manos. Y la mirada al cielo. San Agonio lo veneró. El Vaticano lo temió. Y hermana Inés. Finalmente encontró su verdad. Un diario. Oculto bajo el altar. Envuelto en vendas sucias y ceniza. No tenía título. Solo una frase en la primera página. Que nadie lea esto, si aún ama a Dios. Inés leyó. Y no volvió a rezar. El diario no hablaba de milagros. Hablaba de voces. De noches sin fin. De sombras que susurraban dentro del vino de misa. Padre Elías no fue elegido. Fue poseído. No por un demonio. No por un ángel. Sino por algo entre ambos. Algo que se hacía llamar. El silenciado. No vine a desafiar a Dios. Escribía Elías. Vine a recordarle lo que prometió, y no cumplió. Su justicia es venganza disfrazada. Su misericordia. Un chiste mal contado entre galaxias. Elías no oraba. Imploraba. Y cuando ya no recibió respuesta, empezó a escribir. Versículos que no aparecen en ningún evangelio. Oraciones que no ascienden, sino descienden. Y un día, el silenciado respondió. Entró en él. No como castigo, sino como pacto. Y Elías comenzó a sanar enfermos. A leer el alma. A brillar. Y todos dijeron. Es un santo. Pero en el diario, Elías gritaba. No soy santo. Soy cárcel. Él vive en mí porque no puede vivir en el cielo. Y cada milagro que hago, es una jaula más que yo cierro desde dentro. Hermana Inés cerró el diario. Sus manos temblaban. Su fe, ya no sabía dónde mirar. Y al levantar los ojos, vio la figura de Elías en la vitrina de los santos. Y por primera vez, esa estatua le sonrió. San Agonio no canonizó a un santo. Encerró a un Dios caído. Dentro de un cuerpo de carne. Y ahora, esa carne ha despertado. Episodio 11. La revelación de los 13 nombres. Toda fe nace de un nombre. Y toda condena, también. El manuscrito cambió. Las páginas comenzaron a multiplicarse solas. Como si alguien, en otra dimensión, siguiera escribiendo. Con cada luna nueva. Una hoja más. Un verso más. Una amenaza disfrazada de escritura. Una noche, en la cripta bajo el convento, Inés encontró una caja sellada con cera púrpura. Dentro, un pergamino. Antiguo. Palpitante. Como si aún respirara. No era un texto cualquiera. Era un registro. Una lista. 13 nombres. Al principio, eran desconocidos. Pero todos compartían un detalle. Habían sido líderes religiosos. Fundadores de congregaciones. Mártires. Santos. O eso, creía el mundo. Hasta que Inés leyó la frase final del pergamino. Estos son los portadores del verbo que fue negado. 13 templos vivos.
13 apóstoles del eco caído. Y al final de todo, como una daga en la lengua, su propio nombre, Inés de la Cruz, la que abrirá el sello final. No lo entendía, no podía aceptarlo, pero en el fondo, lo sabía, desde niña, desde el primer exorcismo, desde el primer silencio de Dios. Cada paso, cada visión, cada herida en sus pies, no eran pruebas, eran señales, confirmaciones de un camino que no eligió, pero al que pertenece. Los otros 12 ya están muertos, o dormidos, o escondidos en cuerpos que la historia ha olvidado. Pero Inés aún está despierta. ¿Y el pergamino? ¿La llama? Los nombres han sido escritos. Ahora vendrá la voz. San Agonio no es un pueblo, es un altar. Y hermana Inés, no es una sierva de Dios, es su heredera, o su reemplazo. Episodio 12. La sangre que escribió la verdad. Ya no hay rezos, solo susurros, solo jadeos entre escombros. La iglesia ha caído, no por terremoto, no por guerra, sino por algo más antiguo. La verdad revelada. El manuscrito ardió sin fuego, y en su humo, los nombres flotaban, giraban, y desaparecían uno a uno, hasta quedar solo uno. Inés. La última página no fue escrita con tinta, fue escrita con su sangre, directamente desde su palma, abierta como el costado de un cordero, y no contenía doctrina, ni profecía, ni promesa, solo una frase. El Verbo no fue hecho carne para salvar, fue hecho carne para devorar. Los vitrales estallaron, los santos lloraron ceniza, y los crucifijos cayeron, todos al mismo tiempo, como si alguien, desde las alturas, hubiera soltado los hilos. Inés caminó entre los restos, descalza, empapada en su propia verdad, y uno a uno, los fieles salieron de sus casas, no para juzgar, no para seguirla, sino para inclinarse ante ella, porque al final, no fue Dios quien bajó del cielo, ni el diablo quien subió, fue el silencio, y en él, el nuevo evangelio, no hablado, no predicado, solo escrito, en sangre, en carne, en ojos que ya no necesitan ver para creer. El altar, ahora en ruinas, conservaba solo una frase grabada en piedra, y el Verbo fue carne, y la carne fue hambre. Inés no lloró, porque ya no era Inés, ya no era monja, ni mujer, ni humana, era la página final, la que no se lee, la que se respira, la que entra por la piel y nunca se olvida. San Agonio ya no existe, solo queda el eco de lo que alguna vez fue fe. Episodio 13. El día que Dios lloró fuego. El cielo no tronó, no se partió, no gritó, lloró, pero no fueron lágrimas de agua, fueron lenguas de fuego, gotas ardientes, caídas suaves, como si alguien allá arriba, al fin, hubiera soltado todo el dolor contenido desde el Génesis. Ese día, el mundo no tembló, se detuvo, relojes dejaron de girar, niños dejaron de preguntar, la luna sangró niebla, y las iglesias se arrodillaron. Desde cada rincón del planeta, gente miraba al cielo, algunos oraban, otros callaban, pero todos sabían, ya no se trataba de fe, ni de castigo, ni siquiera de profecía, era reconocimiento. La última palabra no vendría de una boca, vendría de un ojo, un solo ojo, abriéndose sobre las nubes, no humano, no divino, solo testigo. Y entonces, la frase apareció, no dicha, no escrita, quemada en el aire. Día 13. Dios no habló, solo recordó, el fuego no destruyó, reveló, las casas mostraron los pecados que guardaban en sus paredes, los cuerpos, las mentiras tatuadas en sus huesos, y las Biblias empezaron a arrancarse las páginas solas. Inés estaba en el centro, rodeada por silencio, vestida con nada, salvo el manuscrito tatuado en su piel, y alzó los brazos, no para rezar, sino para entregar. Una última lágrima cayó del cielo, no de fuego, sino de agua pura, y en esa gota, por un segundo, todos los nombres del mundo fueron escritos, y luego, borrados. Así terminó todo, no con un grito, ni con un apocalipsis, sino con una mirada, la de un Dios, que ya no podía hablar, porque el Verbo ya estaba en la tierra, y tenía forma humana, tenía alas rotas, y se llamaba memoria. Los evangelios malditos no fueron escritos para salvar, fueron escritos para no olvidar.